Capítulo 15. Llegada. Tras más de un mes de viaje constante, por fin estaban allí. Las murallas de la capital imperial se alzaban ante ellos, tan imponentes como le habían dicho a Renner. La espera fue larga. Pasaron casi 2 horas enteras antes de llegar al frente de la fila. Ante la gran puerta, fueron revisados mágica y físicamente. Por supuesto, los guardias sospecharon de ellos al principio, y con razón, considerando la cantidad de objetos mágicos que traía Satoru. No tardó mucho en explicar su situación y, afortunadamente, los rumores sobre su tienda ya habían llegado a la ciudad imperial de Aruintar. Los guardias los dejaron entrar, pero les aseguraron que su presencia sería notificada a los superiores. Y así, finalmente entraron en la ciudad. Renner quedó impresionada por la imponente arquitectura. Se notaba claramente lo diferente que era de la de Reestice. Aquí preferían las elegantes formas redondas para sus estructuras, un cambio bienvenido respecto a las formas cuadradas a las que estaba acostumbrada. Además, considerando que aún no estaban en el distrito alto, las calles estaban bastante limpias en comparación con las de su capital. Así que parece cierto, el emperador tiene un cerebro enorme, pensó, mientras su mirada se posaba en la Kius. El noble tenía la boca abierta, mientras miraba a su alrededor con asombro. Una pequeña y sincera sonrisa se dibujó en el rostro de Renner. Nunca cambiarás, Lakius, siempre asombrado por lo nuevo, siempre con ganas de aprender más, pensó. En ese momento, algo le vino a la mente. Un pensamiento muy inquietante. Simplemente sonrió. No una sonrisa falsa, sino una sonrisa de verdad. Pero lo que más le molestó fue que la sonrisa no iba dirigida a Satoru, quien le aceleraba el corazón. No, la sonrisa era para Lakius, una chica a la que solo usaba como juguete y entretenimiento. ¿Por qué hizo eso? Ni ella misma sabía la respuesta, y eso la molestaba. No había forma de que Lakius le agradara, o al menos no como le agradaba a Satoru. La chica estaba un poco por encima del nivel de la gente normal a sus ojos. Su pérdida no la afectaría. Dudaba que derramara una lágrima si moría, pero aún así, ¿por qué? ¿Por qué sonreía? Volvió a mirar a la chica mayor que estaba a su lado. No había nada diferente en ella de lo habitual. Esto es, molesto. Punto de vista de Satoru. El mago no muerto conocido como Satoru miró a su alrededor. No sabía qué esperar al llegar a la capital del imperio, y debe decir que se llevó una grata sorpresa. La mayor parte de la arquitectura era exquisita, e incluso desde allí podía ver tanto el Palacio Imperial, también conocido como el Palacio Blanco, como la Gran Arena. Ciertamente investigó antes de venir aquí, pero se limitó principalmente a la economía, la política y las leyes mágicas al investigar sobre el imperio. Hasta ahora, no tenía ni idea de qué esperar de la ciudad. Claro que conocía estructuras famosas como la Gran Arena y la Academia Mágica. Planeaba visitarlas. Sintió que la nostalgia lo invadía, pero durante varios minutos no supo por qué, hasta que finalmente lo atacó. Las estructuras y la arquitectura le recordaban a su antigua base del gremio, Nazarick. A decir verdad, Satoru intentó no pensar demasiado en ello durante el último año que vivió en este nuevo mundo, sobre todo porque el propio gremio le recordaba a sus amigos perdidos y al viejo mundo en ruinas. A veces le rondaba la mente la idea de que sus amigos llegaran a este mundo, pero simplemente la rechazaba. Esa idea no era más que un sueño infantil que se repetía a menudo. Ya pasaba muchas noches analizando todos los datos que tenía. Primero, llegó a este mundo justo cuando se suponía que los servidores iban a apagarse. El hecho de que ninguno de sus amigos estuviera conectado, ni siquiera usando la realidad virtual en ese momento, era un gran obstáculo para su esperanzador sueño. Segundo, no tenía ni idea de por qué había acabado en este mundo. Por lo que sabía, sus amigos también podrían haber sido transportados a otros mundos. Tercero, incluso si estuvieran en el mismo mundo, no podía simplemente recorrer el mundo entero buscándolos. ¿Quién sabía lo grande que sería este mundo o cuántos peligros desconocidos podría encontrar en el camino? Si supiera con certeza que estaban allí, podría arriesgarse, pero con tantas probabilidades en su contra, podría morir por nada. El señor no muerto negó con la cabeza para disipar todos esos pensamientos engañosos.
necesitaba concentrarse en el futuro inminente, no en posibilidades improbables. Una hora después, Satoru acaba de pagarle a la sonriente posadera que tenía delante. La mujer se ha mostrado muy cordial con él y su grupo, como era de esperar de una posada de lujo como esa. Quizás te preguntes por qué un ex asalariado como él se dedica a gastar tanto dinero en posadas en lugar de ahorrarlo. Bueno, la razón era doble. Primero, quería que sus compañeros tuvieran un buen lugar para descansar y una higiene aceptable después de tantos días de viaje constante. No quería que ninguno enfermara. Segundo, pocas posadas de clase baja tenían lugares donde dejar el caballo o el carro, e incluso si los tenían, a menudo estaban completamente desprotegidos. Aunque no tenía nada importante que perder en su carro, Satoru habría preferido que no le robaran. Pagó 3 habitaciones. Una para él, otra para Lakius y Renner, y otra para Gasef y Brain. Estos dos últimos prometieron devolverle el dinero en cuanto pudieran. Satoru agradeció la cortesía. Debe admitir que su opinión sobre Brain mejoró durante el viaje. A juzgar por los consejos que le dio a Lakius, era un espadachín talentoso y experimentado, no un matón común como Satoru pensó inicialmente. Sin embargo, sentía una animosidad particular hacia Gasef. Ambos discutían a menudo sobre esgrima y entrenamiento. Aprendió mucho con solo escuchar sus conversaciones. Tras una cena rápida, todos se retiraron a sus respectivas habitaciones. Era bastante tarde, después de todo, y querían estar frescos para el día siguiente. Y ahora estaba sentado en una silla en su habitación, leyendo uno de los libros que el maestro del gremio de magos le había dado para obtener más información sobre el imperio. Planeaba leerlo durante el viaje, pero las cosas no salieron como esperaba. La única fuente de luz en la habitación era la lámpara mágica que tenía detrás. No es que la necesitara para leer, pero aún así le resultaba natural usarla. Media hora después, oyó que llamaban a su puerta. Un poco irritado por la interrupción, fue a abrir, pero se encontró con sus 2 jóvenes compañeros de viaje rubios esperando afuera. Ambos llevaban sus camisones, uno azul claro para Renner y uno blanco para Lakius. ¿Podemos entrar?, preguntó la princesa con una leve sonrisa. Satoru les hizo un gesto para que entraran y cerró la puerta tras ellos. Entonces, ¿qué te trae por aquí? Deberías estar durmiendo, le dijo a las 2 chicas. Lakius se sonrojó un poco. Bueno, nosotros, comenzó antes de ser interrumpida por la chica más joven. No podíamos dormir. Estamos muy emocionados por llegar finalmente a la capital, terminó la princesa, mientras observaba su habitación como si buscara algo. Lakius asintió. Satoru suspiró. ¿Y en qué puedo ayudarte? ¿Quieres que use magia para dormirte?, preguntó irónicamente mientras se sentaba una vez más en su silla mágicamente reforzada. De nada, dijo la princesa acercándose a él. Puso las manos sobre su regazo y le sonrió con picardía. Satoru arqueó una ceja ante su comportamiento. Antes de que pudiera cuestionar a la chica rubia, esta saltó y aterrizó en su regazo, cambiando de postura hasta que se acomodó con la espalda sobre su estómago y la cabeza sobre su pecho. Satoru se quedó atónito ante la repentina invasión de su privacidad y espacio personal. Esto no es propio de una princesa, pero aún así es bastante linda. Mientras pensaba eso, le dio una palmadita en la cabeza, haciéndola retorcerse aún más contra él, como si buscara más contacto. Mientras tanto, Lakius observaba asombrada el comportamiento impropio de su princesa. Su mirada iba de la máscara de Satoru a la princesa, luego a su regazo, y luego de nuevo a su máscara. ¿Por qué, en lugar de eso, no nos cuentas un cuento antes de dormir?, preguntó la princesa. ¿Un cuento para dormir? No sé nada de cuentos para dormir, mi madre me contaba leyendas del folclore japonés, pero eso no se parece en nada a un cuento para dormir, pensó durante casi un minuto antes de decidirse a hablar. Entonces, ¿por qué no te cuento sobre Grendel el gran terror y el héroe más fuerte?, preguntó retóricamente. Al mencionar a un héroe, Lakius inmediatamente acortó la distancia entre ellos y se detuvo frente a él, mirando una vez más a Renner. Entonces, en un instante, saltó y aterrizó también en el regazo de Satoru. Después de todo, Renner era pequeño y apenas ocupaba la mitad del regazo de Satoru.
La noble se acomodó en el regazo del hechicero antes de apoyar la cabeza en su pecho, al igual que Renner. Esto es, creo que sería mejor dejarles hacer lo que quieran, no me siento cómodo en absoluto, pensó, mirando a las dos chicas en su regazo esperando que comenzara su relato. Finalmente se rindió y comenzó a contarles la historia que recordaba sobre el jefe de la incursión, Grendel, y el héroe más fuerte que ayudaría a los jugadores durante la incursión. La queue solo duró poco más de media hora, e incluso Renner se desplomó tras casi una hora de hablar con él. Cerró los ojos y su respiración se volvió más pesada mientras se quedaba dormida junto a su amiga. Por fin. Pensó Satoru aliviado, pero ahora surgía otro problema. ¿Qué haría con ellos dos? No podía devolverlos a su habitación. Si alguien lo veía llevándolos así, algo terrible podría ocurrir. Por suerte para él, también había una cama bastante grande en su habitación. Lenta y suavemente, se levantó, asegurándose de sujetar firmemente a ambas niñas y las llevó con calma a su cama. Las colocó una junto a la otra sobre el colchón antes de tomar una manta y cubrirlas con ella. Dormir bien. Susurró mientras apagaba la lámpara mágica, sumiendo la habitación en la oscuridad. Por un instante, habría jurado haber visto a Renner sonreírle antes de que la luz desapareciera. Simplemente negó con la cabeza y volvió a su libro. El punto de vista de Renner antes de despertar, la tercera princesa de Reestice se sentía asfixiada. Algo le impedía moverse. Intentó cambiar de postura para liberarse, pero aquello que la obligaba a permanecer en esa posición no parecía afectado por su forcejeo. Finalmente, abrió los ojos y se encontró con el rostro plácido y dormido de la Kius a pocos centímetros del suyo. El brazo del joven noble la rodeaba y no permitía que la princesa se moviera. ¿Por qué está en mi cama?, se preguntó, intentando recordar lo ocurrido la noche anterior. En solo unos instantes, su cerebro comenzó a reorganizar sus recuerdos, ordenando las escenas aleatorias que recordaba. Decidieron visitar a Satoru en su habitación, principalmente porque extrañaba su contacto, pero, por supuesto, le dio a la Kius una excusa aceptable. Entonces logró sentarse en el regazo del hechicero. La alegría y la felicidad que sintió en esa posición no se parecían a ninguna otra que hubiera sentido antes. ¿Quién necesita un trono majestuoso cuando tengo a Satoru para mí sola?, se preguntó. Recordó a la Kius uniéndose a ellos. En ese momento, estaba más sorprendida que enojada. No esperaba que la Kius tuviera la audacia de actuar con tanta valentía. Satoru procedió a contarles una historia sobre un monstruo y el héroe que lo venció. Ella no escuchaba. Prefería disfrutar de su posición. Entonces la Kius se durmió bastante rápido después de eso, pero se resistió. Soportó la necesidad de dormir de su cuerpo solo para poder pasar un poco más de tiempo con su amado Satoru. Al parecer, ella tampoco se resistió mucho. Maldito sea este cuerpo mío, ¿por qué no puedo crecer más rápido?, divagaba en su cabeza. Miró a su alrededor tanto como la Kius le permitió y notó que aún estaban en la habitación de Satoru. La tenue luz que entraba por la ventana indicaba que aún era temprano. Pero no le importó. Solo quería soltarse de los brazos de la Kius y levantarse, pero en cuanto una de sus manos se dirigió a la cara de la Kius, se detuvo a medio camino. Sus ojos estaban fijos en el pecho de la Kius. Ya había notado cómo había crecido en los últimos 2 meses, pasando de ser una tabla de lavar a una colina. Claro que sabía cómo se desarrollaba el cuerpo de una mujer, pero no tenía ni idea de cómo se sentía. Siendo completamente sincera, sentía curiosidad. Tras casi un minuto de vacilación, colocó suavemente su mano derecha sobre los pechos de la Kius. Efectivamente, habían crecido. No a niveles anormales, pero aún era joven. La princesa continuó tocando y experimentando un rato, disfrutando de los sonidos que la Kius, dormida, hacía al tocarla. Casi saltó de la sorpresa cuando, tras apretarle suavemente el pecho, la Kius gimió con fuerza. Tras ese pequeño experimento, finalmente decidió despertar a la noble doncella. Se llevó una mano al rostro y comenzó a tocarle suavemente la mejilla. «Oye, la Kius. Despierta», susurró con tono autoritario. Tardó medio minuto en que la noble abriera los ojos. La miró confundida. «Renner, buenos días», dijo en tono soñoliento, antes de mirar hacia la ventana.
¿No es demasiado temprano para despertar?, preguntó mientras cerraba los ojos nuevamente. No te habría despertado si no me hubieras atrapado aquí. La princesa replicó, ganándose una mirada confusa del joven noble. No entiendo. Al decir eso, pareció notar la posición en la que se encontraban y cómo abrazaba a Renner contra su cuerpo. Se sonrojó intensamente al soltar a la princesa. Me disculpo con Renner, no sé, el noble de ojos esmeralda tartamudeó antes de ser interrumpido por la princesa más joven. No te preocupes. Eres muy cálido y suave, después de todo. No me importaste en absoluto, dijo, haciendo que el noble se sonrojara aún más, si cabe. Sonrió para sus adentros ante la reacción de la Kius. Es una chica muy graciosa, ¿y dónde está Satoru?, se preguntó, mientras escudriñaba con sus gélidos ojos azules la vacía habitación del hechicero. Punto de vista de Satoru. Era temprano por la mañana cuando Satoru salió de su habitación. Las dos chicas aún dormían. Como la noche había sido muy tranquila y estaban en el distrito alto, era muy improbable que algo sucediera. Disfrutaba del aire fresco de la mañana. Una bendición comparado con el deprimente panorama de su antiguo mundo. De todos modos, su destino no estaba tan lejos de la posada, y solo tardó un par de minutos en llegar. El gran palacio que tenía ante sí tenía al menos 5 plantas y estaba rodeado por una valla encantada. Se parecía mucho a una escuela japonesa privada de alta categoría como las que veía en fotos o libros antiguos. Esta era la Academia Imperial de Magia del Imperio, el centro del conocimiento y el estudio de la magia. Un lugar que Satoru deseó visitar desde que oyó hablar de ella. En el libro que leyó, estaba escrito que la academia se concibió inicialmente como un lugar dedicado a plebeyos talentosos que no podían permitirse pagar clases particulares. El fundador fue Fluder Paradine, el hechicero humano más poderoso conocido y actual mago de la corte imperial desde hace 150 años. Era alguien con quien le gustaría hablar. ¿Quién sabía cuánta información podría obtener de un ser humano tan longevo? Desafortunadamente, con solo leer sobre la academia, comprendió lo centralizado y nacionalizado que estaba el mercado mágico en el imperio. Sería casi imposible hacer lo que hizo en el reino sin llegar a un acuerdo con el emperador o alguien a cargo del mercado mágico. Si lo hiciera solo, lucharía constantemente contra el gobierno, que fácilmente podría aumentar los impuestos a la venta privada de objetos mágicos y arruinar su negocio. Pero aunque no lograra abrir una tienda allí, no significaba que no pudiera lograr otros objetivos. Lograr crear un vínculo entre él y la Academia de Magia ya sería un gran logro. Mientras estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, cruzó la puerta y comenzó a caminar hacia la estructura principal. Los guardias no intentaron detenerlo, pero sus miradas lo seguían, buscando cualquier movimiento sospechoso. Al entrar, quedó gratamente sorprendido por la exquisita decoración. Los estandartes del imperio estaban por todas partes, y luces mágicas iluminaban el gran salón. Numerosas bibliotecas de aspecto antiguo, protegidas por cristales encantados, adornaban las paredes blancas. En resumen, la estructura era tan hermosa por dentro como por fuera. Satoru avanzó hacia una de las recepcionistas, sentada al final del pasillo. Como era bastante temprano, solo se veían pocas personas caminando. A Satoru le sorprendió que hubiera alguien de recepcionista tan temprano. Buenos días, señor. ¿Puedo preguntarle qué lo trae hoy a la Academia de Magia?, preguntó el hombre de mediana edad que hacía de recepcionista. Satoru inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Buenos días. Soy un hechicero de tierras lejanas que recientemente se instaló en el reino de Reestice. Tras escuchar de un conocido sobre su gran academia, decidí venir a visitarla, si es posible, lo explicó en tono cordial. La recepcionista asintió. Ya veo. ¿Puedo molestarlo con una petición, señor? ¿Podría quitarse la máscara, por favor? No quiero parecer grosero, pero en la Academia de Magia nos tomamos la seguridad muy en serio y nos gustaría conocer las caras de todos aquellos a quienes dejamos entrar. La recepcionista explicó en tono tranquilo. Satoru tarareó. Entiendo sus preocupaciones, pero lamentablemente mi orden no nos permite quitarnos las máscaras en público. De lo contrario, se nos prohibiría usar magia para siempre. Satoru explicó.
La recepcionista parecía preocupada y no sabía muy bien cómo responder. Si necesitas identificarte, soy Satoru, un mago de 5º nivel. Puede que hayas oído hablar de mí en los últimos meses. Satoru intentó usar su nombre para presionar más al recepcionista. Pareció funcionar, pues los ojos del hombre se abrieron de par en par al reconocer su nombre. Parece, señor Satoru. Aunque nuestra política no lo permite, consultaré con mis superiores sobre su solicitud. Considerando su fama como hechicero, quizá podamos acordar una visita. El hombre respondió. Satoru asintió. Gracias por su comprensión. En cuanto tenga una respuesta, por favor, envíe a alguien a la posada Canela Maravillosa y déjeselo en sus manos, dijo, recibiendo un asentimiento de la recepcionista. Como desee, señor. ¿Puedo hacer algo más por usted?, preguntó profesionalmente. No, gracias. Que tengas un buen día, respondió Satoru, bastante satisfecho con el intercambio. Usted también, señor. Palacio Blanco. Punto de vista de Hirknif. El emperador esperaba en su habitación privada. Mientras esperaba la llegada de su abuelo, revisaba unos papeles. Sabía que si los dejaba allí, se arrepentiría más tarde. Revisó con cautela los informes militares en su escritorio. Todo debía ser perfecto si quería que su purgación tuviera éxito. Fluder podía oponerse, pero Hirknif sabía que cuanto más tiempo dejara que esos gusanos se bañaran en falso poder, más daño causarían. Claro que no todos los nobles eran unos incompetentes. Había quienes se ganaban el rango, pero en su mayoría eran generales honrados con títulos, tras prestar un gran servicio al país. La mayoría de esos nobles no querían saber nada de sus inútiles iguales, y muchos incluso les guardaban rencor abiertamente. Por eso, gran parte de su poder residía en el ejército y estaba tan absorto en sus informes. En ese momento, las legiones se congregaban en torno a las ciudades de los nobles más influyentes que necesitaba derrocar, listas para atacar juntas. Una vez que las cabezas de esos nobles estuvieran en las picas, nada le impediría acabar con las casas menores. Claro que seguiría un breve periodo de caos, pero ya estaba preparado para llenar todos los huecos de poder que sus acciones dejarían. Lo único que necesitaba ahora era una buena oportunidad. Pensó en hacerlo durante la última cosecha de la temporada. Restice no podría reunir tropas con la suficiente rapidez para aprovechar el caos. De lo contrario, se arriesgarían a una hambruna durante la temporada de agua debido a la cosecha perdida. Sí, era un buen plan. Incluso si esos idiotas conseguían hacerse con algunos territorios con un ataque sorpresa, los destruiría en cuanto llegara la temporada de agua. Mientras pensaba eso, alguien llamó a la puerta de su habitación. Entra, abuelo, dijo, sin siquiera levantar la vista del documento que tenía en las manos. Oyó la puerta abrirse y cerrarse inmediatamente después. Entonces, ¿hay novedades sobre nuestro invitado?, preguntó mientras estampaba el sello del emperador en uno de los documentos antes de guardarlo en un rincón de su escritorio. Llegó ayer por la tarde y no está solo. Las palabras del anciano llamaron su atención. El emperador dejó los documentos y miró al anciano hechicero, esperando a que explicara más. Al parecer, lleva 4 acompañantes. 2 chicas rubias, un poco más jóvenes que tú, que parecen de noble cuna, y 2 hombres adultos. Estos 2 son los preocupantes, Fluder dijo mientras hacía una pausa, asegurándose de tener toda la atención del joven emperador. Uno parece ser el famoso artista marcial Brennunglaus. Del otro no estamos seguros, pero algunos parecieron reconocerlo como Gasef Stronov, aunque eso es bastante improbable, dijo, mientras el emperador se mordía el labio inferior con frustración. Esperaba atrapar al hechicero solo. Habría facilitado mucho las cosas. Si quieres algo, debes esforzarte para conseguirlo. Esas palabras volvieron a su mente en ese instante. Fue una de las primeras lecciones que Fluder le enseñó. Respiró hondo y se calmó. Muy bien, entonces. Parece que nuestro juego no será tan desigual como esperaba, dijo, mientras su cerebro comenzaba a visualizar un plan paralelo al que había ideado antes de este nuevo acontecimiento. Permaneció en silencio unos minutos antes de suspirar. No había otra opción. Tenía que obtener nueva información sobre sus 4 compañeros.
Una vez que comprendiera quiénes eran y qué querían, estaba seguro de que un plan sería falsificable. Después de todo, no tenía sentido planear cuando tenías 4 cartas impredecibles sobre la mesa. Obtengan toda la información posible sobre estos 4. Debemos saber con quién estamos tratando. Y lo más importante, confirmen si este segundo hombre es realmente Gazef Stronov, ordenó. Fludera asintió y se dirigió a la puerta, pero el emperador lo detuvo antes de que pudiera irse. Y envía a mi mejor escriba, añadió, antes de levantarse de su silla y llegar a su ventana favorita, la que le daba una vista completa de la capital debajo de él, desde el distrito más pobre al más rico. Un día, muchos años después, cuando su cabello se tornara gris, soñó con mirar por esa misma ventana y ver una ciudad dorada y próspera bajo sus pies. Un lugar donde la gente prosperaría, un símbolo de la era dorada que él traería al imperio. ¿Lo recordarán? Sí, todos lo recordarán como el emperador más grande de todos los tiempos. Pero por ahora, eso no era más que un sueño lejano. Aún quedaba mucho por hacer. Oyó que llamaban a su puerta. Se giró y regresó a su escritorio antes de hablar. Adelante. Mientras las palabras salían de sus labios, entró un joven de unos 20 años. ¿Me has llamado, Su Majestad?, preguntó haciendo una reverencia. El emperador sonrió. Sí, en efecto. Tengo una misiva para que la escribas. Dicho esto, el escriba se dirigió inmediatamente a una de las mesitas de su habitación y dejó sus instrumentos. En menos de un minuto, estaba listo para empezar. Eficientes y rápidos, justo como me gustan, bromeó el emperador. No se dijo que su mejor escriba era un plebeyo. Un plebeyo culto, pero plebeyo al fin y al cabo, como muchos de sus otros sirvientes cercanos. Los nobles lo llamarían débil y una desgracia para el imperio. Insensatos, todos ellos. Solo un idiota se rodearía de gente cuyo único valor residía en su nombre. Se aclaró la garganta antes de empezar a dictar su misiva. Al honorable y prestigioso hechicero Satoru. Punto de vista de Satoru. En ese momento, Satoru se relajaba en su habitación, mientras Renner y Lakius jugaban a las cartas en su cama. Acababan de cenar juntos hacía media hora. Considerando todo lo sucedido, su primer día en la capital ha sido bastante agradable. Gazef y Bren no tenían mucho que hacer aparte de entrenar a Lakius y discutir. Él pasó el resto del día, tras visitar la Academia de Magia, explorando la ciudad con Renner. La tercera princesa parecía haber disfrutado del paseo juntos. Bueno, era de esperar, ya que después de tantos años en la capital, estaría deseando ver algo nuevo por una vez. Mientras esos pensamientos cruzaban por su mente, oyó que llamaban a la puerta. Sin dudarlo, fue hacia la puerta y la abrió, revelando a un posadero angustiado. Lamento molestarlo, mi señor, pero uno de los mensajeros personales de su majestad Hirgnif Runefarlor del Nix solicita su presencia. Ante sus palabras, Satoru gritó para sus adentros. ¿Por qué sigue pasando esto? Y, como siempre, su supresión emocional activó su arrebato emocional. Suspiró y miró a las dos chicas, quienes lo miraban perplejas. Entiendo. Por favor, guíame, dijo en derrota. No es como si pudiera decir otra cosa, la mujer asintió antes de guiarlo a una habitación no muy lejos de la suya. Permaneció allí mientras él entraba y cerraba la puerta tras él. Sentado en uno de los elegantes sofás había un hombre con armadura decorada. Era, en efecto, un mensajero, a juzgar por su elegante capa roja, dorada y negra. El soldado se levantó de inmediato y avanzó hacia él con pasos elegantes y calculados. ¿Es usted quizás el señor Satoru?, preguntó en un tono frío. Sí, ese sería yo. El mago no muerto lo confirmó. Entonces el mensajero sacó una carta de su capa. El sobre era negro con bordes dorados, y en el centro estaba el sello del Imperio Baharut, con 2 glifos enfrentados. Una carta de su majestad Hirgnif Runefarlor del Nix, dirigida directamente a usted, dijo, mientras le ofrecía la carta. Satoru la tomó y miró al mensajero durante unos segundos. Me ordenaron que esperara una respuesta tuya, explicó mientras Satoru rompía el sello del sobre y sacaba la carta, desdoblándola. Al honorable y más prestigioso lanzador de magia Satoru. Yo, emperador del Imperio Baharut, Hirgnif Runefarlor del Nix, te doy la bienvenida a Aruintar.
He escuchado muchas historias sobre ti durante los últimos meses y estoy ansioso por descubrir si todas son ciertas. Es por esta razón que me encantaría que usted y sus estimados compañeros pudieran unirse a mí y a algunos otros en la cena de mañana. Por supuesto, proporcionaré el transporte necesario y cualquier otra necesidad que pueda requerir. Esperando con inquietud tu respuesta. Runahir Gnifar Lord del Nix, emperador del Imperio Baarut. En cuanto Satoru terminó de leer la carta, solo un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. Maldita sea. ¿Por qué yo?